¿Alguna vez te has sentido emocionalmente agotado por cosas que, en el fondo, no deberían tener tanto poder sobre ti? ¿Has notado cómo un comentario tonto, una crítica malintencionada o incluso el silencio de alguien puede afectar tu estado de ánimo durante todo el día? Eso sucede cuando nuestras emociones aún están vulnerables, expuestas como heridas abiertas en un campo de batalla. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, y es precisamente ese despertar emocional lo que necesitas. Blindar tus emociones no significa volverte frío o indiferente, sino aprender a no dejarte sacudir por todo, no reaccionar por impulso, no dejarte afectar por ruidos externos, no permitir que el caos de los demás desequilibre tu paz. Cuando hablamos aquí de ser insensible, nos referimos a una insensibilidad estratégica, la madurez de no tomarse todo de manera personal, la fuerza de no caer en trampas emocionales y la conciencia de que no todo merece una reacción. Jung creía que la verdadera fuerza nace de la integración entre la luz y la sombra, y eso incluye el dominio sobre los propios sentimientos. Por eso, hoy aprenderás 7 reglas básicas para blindar tus emociones y cultivar una frialdad saludable, no para alejarte de las personas, sino para protegerte a ti mismo. Reglas simples, aplicables en el día a día, que te ayudarán a construir una mente más fuerte, estable y lúcida frente a las presiones de la vida. Si estás listo para fortalecer tu mente, dominar tus impulsos y vivir con más claridad, este es tu camino. La frase de hoy es: a partir de hoy, yo controlo mis emociones. Escriba en los comentarios para reforzarlo en tu subconsciente y empeces a actuar según tu intención. Regla 1: deja de explicarte todo el tiempo. La búsqueda de aprobación es una ilusión del ego. Imagina tu autenticidad como un diamante en bruto que insistes en pulir hasta convertirlo en un cristal común para agradar a las vitrinas ajenas. Esa metáfora ilustra cómo la búsqueda constante de aprobación corroe nuestra verdadera esencia. Jung identificó que el ego tiene un hambre insaciable de validación externa, creando una trampa psicológica en la que nos volvemos esclavos de las expectativas de los demás. La necesidad compulsiva de explicarse es un síntoma de un ego herido que cree tener que justificar cada pensamiento, cada decisión, cada movimiento. Explicarnos constantemente revela una profunda inseguridad interna y una desconexión con nuestro verdadero ser. Jung llamaba a este fenómeno inflación del ego, donde la personalidad consciente se hipertrofia en un intento de controlar la percepción externa. El autoconocimiento genuino comienza al reconocer que esta necesidad de explicación es una forma sutil de manipulación. No manipulamos por maldad, sino por miedo, miedo al rechazo, al juicio, al abandono. Jung advertía que cuanto más nos adaptamos a las expectativas externas, más nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza, creando una vida artificial construida sobre cimientos falsos. La individuación, concepto central en la psicología junguiana, es el proceso de convertirse en lo que realmente somos, no en lo que otros esperan que seamos. Este camino exige coraje para enfrentar la desaprobación, aceptar que no todos comprenderán nuestras decisiones y encontrar validación en nuestra propia integridad. Cuando dejamos de explicarnos obsesivamente, liberamos energía psíquica que estaba siendo desperdiciada en actuaciones sociales. Las personas emocionalmente maduras viven sus verdades sin necesidad de convencer a nadie, no por arrogancia, sino por una conexión profunda con sus valores esenciales. Entienden que explicarse demasiado es señal de que aún no están completamente seguras de sus propias decisiones. La práctica de no explicarse no significa volverse rudo o inaccesible. Significa elegir cuidadosamente cuándo y a quién ofrecer nuestra energía explicativa. Reconocer que nuestra paz interior no depende de la comprensión ajena, sino de la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Este es el primer paso hacia la verdadera madurez emocional. Regla 2.
Cuida el tono de tu voz, la forma en que hablas revela tu sombra. Tu voz es como un sismógrafo emocional que registra los temblores invisibles de tu alma. Cada modulación, cada inflexión, cada cambio de ritmo revela territorios inexplorados de tu psique. Jung descubrió que el tono de voz es una ventana directa al inconsciente, especialmente a lo que llamó la sombra, los aspectos reprimidos y negados de nuestra personalidad. Cuando hablamos con agresividad innecesaria, proyectamos nuestra rabia no resuelta en el mundo. Esa agresividad vocal rara vez tiene que ver con la situación presente, proviene de heridas antiguas que no han sido procesadas. La sombra contiene no solo nuestros impulsos destructivos, sino también nuestra vitalidad reprimida, nuestra asertividad negada, nuestra fuerza auténtica que fue juzgada como inadecuada. Por otro lado, un tono excesivamente pasivo o disculpante revela otra sombra, la del poder personal negado. Quien siempre habla como si pidiera perdón por existir, carga una sombra de autoridad reprimida. Temen tanto a su propio poder que prefieren disminuirse vocalmente, creando una falsa humildad que paradójicamente manipula mediante la victimización. La conciencia vocal es una herramienta poderosa de autodesarrollo. Observar cómo hablamos en diferentes contextos revela patrones inconscientes. Notamos que usamos un tono con superiores, otro con subordinados, otro con familiares. Estas variaciones no siempre son un problema, pero cuando son extremas indican fragmentación de la personalidad. Integrar la sombra no significa expresar todos los impulsos destructivos, sino reconocer y canalizar esas energías de forma constructiva. Significa encontrar un tono que sea a la vez amable y firme, respetuoso y asertivo. La práctica de la conciencia vocal implica pausar antes de hablar y preguntar, ¿de dónde viene este tono? ¿Qué parte de mí está hablando ahora? A menudo descubrimos que no somos nosotros, sino nuestras heridas, miedos o patrones condicionados. La verdadera voz surge cuando aprendemos a hablar desde el centro integrado de nuestro ser. Regla 3. No respondas de inmediato. La pausa es el inicio del autoconocimiento, es como el espacio entre dos notas musicales. En el silencio la melodía gana significado. Jung comprendió que la conciencia no es un flujo continuo, sino una serie de momentos de elección. Cuando reaccionamos al instante, dejamos que el inconsciente dirija nuestra vida mediante patrones automáticos formados por experiencias pasadas, traumas no resueltos y condicionamientos sociales. La mayoría de las personas vive en piloto automático, respondiendo a la vida desde programaciones inconscientes en lugar de elecciones conscientes. La pausa consciente es un acto revolucionario de liberación. Crear ese espacio entre lo que nos sucede y cómo respondemos nos devuelve el poder personal. Reaccionar es automático, responder es consciente. Durante la pausa podemos respirar, oxigenar el cerebro, acceder a la sabiduría interior y considerar las consecuencias de nuestras posibles respuestas. La pausa no es procrastinación ni evasión, sino incubación. El tiempo transforma la reacción cruda en respuesta refinada. Nuestra intuición, creatividad y compasión emergen en este espacio. Aunque la cultura valore respuestas rápidas, Jung enseñaba que la verdadera fuerza está en contener la energía hasta poder canalizarla de manera constructiva. La pausa es un acto de poder, no de debilidad. Regla 4. No dejes que las pequeñas cosas te saquen de quicio. Lo que te irrita revela lo que necesita ser sanado. Nuestras irritaciones son como fisuras en una pared, que revelan fallas estructurales en la base. Jung descubrió que lo que nos molesta afuera refleja lo que negamos en nosotros mismos. Esta es la esencia de la proyección psicológica. Vemos en el otro lo que no queremos reconocer en nosotros. Si alguien nos irrita por ser arrogante, quizá estemos reprimiendo nuestra propia arrogancia. Si nos molesta la pereza ajena, quizá neguemos nuestros propios impulsos de descanso. Las reacciones intensas suelen ser proporcionales a lo cerca que está ese contenido proyectado de aspectos negados de nuestra personalidad.
Madurez emocional no es ser insensible, sino distinguir entre lo que es ruido externo y lo que nos trae un mensaje de autoconocimiento. Dejar de culpar al mundo por nuestros enfados y preguntarnos qué nos revela sobre nuestra psique transforma la irritación en sabiduría. Preguntarnos dónde en mi vida también manifiesto esta característica que me molesta en otros. Abre la puerta al autoconocimiento profundo. Este proceso desarrolla humildad psicológica. Aceptamos que somos más complejos y contradictorios de lo que admitimos, y al aceptar nuestra totalidad, dejamos de proyectar y vivimos con mayor autenticidad y compasión. Regla 5. Desarrolla firmeza, no frialdad. La verdadera fuerza proviene de la integración, no de la represión. La firmeza emocional es como un árbol centenario, flexible para no quebrarse, pero enraizado para no ser arrancado. Muchas personas confunden madurez con frialdad. Creen que ser profesional es reprimir emociones y volverse impenetrables. Pero reprimir no elimina las emociones, las empuja al inconsciente, donde crean complejos autónomos que emergen en momentos de estrés y sabotean el autocontrol. La integración emocional significa reconocer, nombrar y canalizar los sentimientos de forma constructiva. Permitir que la rabia nos hable de límites violados, que la tristeza nos conecte con pérdidas, que el miedo nos advierta de peligros reales. Las personas integradas emocionalmente son sensibles y resilientes, sienten profundamente sin ser esclavizadas por los sentimientos. Pueden expresar firmeza sin crueldad, poner límites sin agresión, sostener posiciones sin rigidez. Este desarrollo requiere paciencia, práctica y aprender a convivir con tensiones psicológicas sin resolverlas de inmediato. Es un camino que honra tanto la razón como la sensibilidad. Regla 6. Busca respeto, no validación. El auténtico no se moldea para encajar en el mundo. Buscar validación es como intentar llenar con agua un cesto agujereado. Nunca es suficiente. Jung decía que la necesidad de validación surge de la desconexión con nuestro verdadero ser. La persona, la máscara social que usamos es necesaria, pero el problema surge al confundirla con nuestra identidad. Vivir solo desde la persona es un suicidio psicológico lento. La validación externa es condicional y cambiante. Hoy nos aplauden, mañana nos critican por lo mismo. El respeto, en cambio, se gana con la coherencia entre valores y acciones. No agradarás a todos, pero inspirarás confianza si tus actos son consistentes. La individuación requiere coraje para decepcionar a algunos y aceptar la desaprobación. Cambiar la orientación significa dejar de preguntar ¿qué pensarán los demás? Y comenzar a preguntar ¿esto está alineado con mis valores más profundos? Regla 7. El dominio emocional se construye con práctica. El inconsciente se convierte en aliado cuando es iluminado. El dominio emocional es como aprender un instrumento musical. Práctica diaria, paciencia con los errores y comprensión de que la maestría es un proceso. La famosa frase de Jung: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Muestra que muchos repiten patrones inconscientes sin saberlo. Hacer consciente lo inconsciente es un trabajo de toda la vida. Como limpiar una casa abandonada, iluminando un cuarto tras otro, cada parte de la psique llevada a la luz se vuelve aliada en lugar de saboteadora. La práctica del dominio emocional incluye observar nuestros patrones sin juzgar. 2. Nombrar y clasificar los estados emocionales. 3. Y elegir respuestas conscientes en lugar de reacciones automáticas. Este trabajo no es solo intelectual, sino también corporal y emocional, involucrando sueños, fantasías, síntomas físicos y sincronicidades. Se trata de una integración total que honra lo racional y lo instintivo. El dominio emocional no es tiranía sobre los sentimientos, sino una danza consciente con ellos, con respeto, atención y apertura a ser sorprendidos.
Las emociones no son obstáculos, sino guías hacia una vida auténtica y significativa. La madurez emocional no es un destino, sino un camino en espiral, revisitando desafíos en niveles cada vez más profundos. Cada regla aquí es una herramienta de transformación. Dejar de explicarse, observar la voz, pausar antes de reaccionar, usar la irritación como espejo, desarrollar firmeza, buscar respeto y practicar el dominio emocional. Recuerda, no necesitas ser perfecto para empezar, pero necesitas empezar para evolucionar. Si este contenido te ayudó a crecer emocionalmente, deja tu like, comparta, comenta, suscríbete al canal, para que podamos traer más contenidos como este. Hasta el próximo video.